Estupendo, pues yo creo que vamos a dar comienzo a este webinar para también respetar el tiempo de los que habéis sido puntuales. Muchas gracias por haberos conectados y bienvenidos a este webinar de hoy, que vamos a estar hablando sobre equipos remotos en Agile. Antes de empezar, sí que unas pequeñas indicaciones logísticas. El deciros que tendrá una duración este webinar de 45 minutos, de los cuales los últimos 10 minutos aproximadamente vamos a estar dedicándolos a responder preguntas que veamos por el chat. Por lo tanto, a medida que vayamos avanzando, todas las dudas que os vayan surgiendo, sentíos libres de preguntarlas por ahí. Y lo que sí, recordad escoger la función de todos los panelistas y participantes para que entre todos los podamos ver. He visto que la mayoría os habéis ido ya presentando y diciendo de dónde venís. Nos viene fenomenal porque además así no estamos solamente hablando contra una pantalla, sino que vemos o por lo menos sentimos que estáis al otro lado. Y bueno, pues entonces, sin más, los que no lo hayáis puesto, os invitamos a seguir poniéndolo. Más cosas. Hoy, bienvenidos a este webinar. Nosotros somos Opino. Para los que no nos conozcáis, Opino, somos una consultora global líder en innovación y especializada en diseño de modelos de negocio, de programas de innovación abierta y de estrategias de transformación mediante la implementación de nuevas formas de trabajar. Además, tenemos presencia en 6 países, estando especialmente en nuestras oficinas más grandes en España, en Madrid y Barcelona, y en México. Entonces, hoy es el segundo de una serie de webinars que estamos compartiendo desde Opino, como una manera pues, de al final compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento, sobre todo en estos momentos que nos encontramos ahora, de manera que sirva como oportunidad para salir mucho más fuertes, renovados después de este momento de crisis que estamos viviendo y sobre todo listos para irnos ya preparando para este nuevo normal que se va a convertir. El webinar de hoy sobre todo va a estar hablando de Agile, de cuál es la experiencia actual implementando Agile. Se supone que Agile nos prepara para escenarios de incertidumbre y de grandes cambios, y yo creo que ninguno de nosotros podía imaginar un escenario con mayor incertidumbre y más exponencial de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que no conoce fronteras, que es totalmente global y bueno, que nos está obligando a enfrentarnos a una situación que no preveíamos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y es por ello que en el webinar de hoy estaremos hablando de la implementación o la experiencia real de implementar Agile en estos momentos. Para ello, el formato de hoy va a ser un poquito diferente. No voy a estar hablando yo todo el rato, ni muchísimo menos, sino que tengo el placer de estar acompañada por unos panelistas a los cuales tenemos muchísimo cariño y que hemos invitado a que compartan su experiencia con nosotros por tener ya experiencia previa implementando Agile en la compañía, o sea que no es que hayan empezado ahora con las prisas con esta situación, sino que ya llevaban tiempo y sobre todo les hemos querido invitar a que compartan cómo ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado la realidad de antes de esta situación, ahora, y bueno, y cómo están viviendo la experiencia. Van a estar conmigo hoy Miguel Ángel González Doval, que es Head of Digital Transformation Strategy y Ventures en CEPSA. Además va a estar hablando conmigo también en esta mesa redonda Víctor Cayuela, Head of Brand Management Iberia de JTI, que es Japan Tobacco International. Y además estará conmigo una compañera, Sara Álvarez, que es directora de Estrategia de Innovación en nuestra oficina de Opino México. Y tiene toda la experiencia de llevar muchos años implementando proyectos en muchísimas empresas en la TAM. De manera que también podremos ver esa comparativa y podremos ver los dos escenarios, ¿no? Cómo tenemos la visión de las empresas en Europa y cómo lo están viviendo en Latinoamérica, que digamos que esta crisis o esta situación les ha llegado con un poquito más de retraso, y ver cómo ellos lo están adaptando. Por lo tanto, sí que me gustaría entonces dar comienzo o invitar al primero de los ponentes a unirse a mí, Miguel Ángel en CEPSA. La verdad es que llevamos ya mucho tiempo compartiendo proyectos con CEPSA y nos gusta muchísimo la mentalidad de la compañía, por eso les hemos pedido que estén aquí, porque Miguel Ángel es head del equipo de transformación digital y sobre todo nos gusta mucho la mentalidad, ¿no? Incluso de la creación de este departamento con la idea de que no era un departamento para siempre, sino que tiene
fecha de caducidad y que la idea es que obviamente un departamento de transformación no exista para siempre, sino que toda la organización que deberíamos de tener todos. Ángel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues ya habíamos comentado, sobre todo nos hace mucha ilusión que estés aquí para compartir cómo lo estáis viviendo, ¿no? Desde CEPSA, esta situación que es tan excepcional para todo el mundo. Sí que comentaba que ya vosotros veníais trabajando en Agile desde Ujú. antes de esta situación, ¿no? Lo que pasa que quizá la Sí. situación era con equipos localizados, ¿no? No estábamos como en esta situación en remoto. Entonces, pues la primera pregunta, o lo que quería que empezaras compartiendo con nosotros es, pues, ¿cómo estáis viviendo esta situación y cómo Agile, pues, os está ayudando en este proceso? Incluso, ¿qué habéis descubierto que no estabais haciendo o que habéis tenido que cambiar, ¿no? Para adaptaros a esta situación en remoto? Ujú. Pues sí, lo primero de todo es muchas gracias por invitarme y compartir la experiencia. Siempre es grato compartir y nada, un saludo a todos allá donde estéis y nada, que os cuidéis mucho. Pues sí, nosotros arrancamos con la transformación digital, como has comentado, hace como un par de añitos escasos y nacimos con la idea de desaparecer, con la idea de transformar de verdad la compañía, porque si nos mantenemos ahí siempre no transformamos nada, seguimos dando el servicio y la gente no acaba haciendo el trabajo que tiene que hacer si se lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, empezamos con las metodologías Agile como hace un año y medio, directamente en los proyectos, y establecimos una serie de ceremonias que eran como muy físicas, ¿no? Como Agile es muy de contacto, muy de estar cerca, de compartir, incluso poníamos a la gente en las mismas mesas, orientábamos los equipos para que trabajaran con foco y todos en el mismo sitio, ¿no? Por el cambio no ha sido tan radical como pudiera parecer porque básicamente nuestra plantilla de personas que están dentro de transformación digital, que somos unos 100, pues la edad media es bastante baja. Yo ya soy de los seniors. Tenemos gente muy joven, entonces están muy acostumbrados a las nuevas tecnologías, a redes sociales, a utilizar Slack y de este tipo de herramientas. Entonces el cambio ha sido menos radical de lo que esperábamos desde el punto de vista cultural, ¿no? Si hemos tenido que adaptar ciertos procesos internos, oye, pues las ceremonias Agile, pues los dailies, todos, que se hacían delante de un panel físico, pues ahora es un panel digital. Para eso hemos tenido suerte porque, bueno, suerte o no lo hemos currado, como quieras verlo, porque obligamos de alguna forma a utilizar herramientas digitales a nuestros equipos, ¿no? Se me quejaban mucho porque una de mis responsabilidades es esa. Implantamos un sistema de gestión, nosotros lo llamamos internamente framework, donde tenemos paneles Kanban en una herramienta que se llama ServiceNow, ¿no? Es una plataforma de ticketing que ya hace de todo, ¿no? Y entonces ahí tenemos todo el ciclo de vida desde la idea hasta la entrega del producto, incluida la fase de desarrollo en Agile, ¿no? Y entonces, como teníamos en los paneles digitales todos los sprint y todos los stories de cada sprint, pues el cambio ha sido forzarles ya a ser totalmente digitales, lo cual a mí me ha venido muy bien, la verdad, desde el punto de vista de formalizar todo en la herramienta, ¿no? Y luego, pues sí, las tipos de ceremonias que trabajábamos, pues han tenido que cambiar un poco y los jefes pues han tenido que adaptarse un poco. Antes era, oye, te pillo en la máquina de café y ya no hay máquina de café. Vale, cada uno tiene la suya en casa, ¿no? Entonces sí se están estableciendo dailies ya en fases que no son tanto de desarrollo, ¿no? Si son acá en áreas, por ejemplo, más transversales donde no se trabajaba en Agile, pues se están empezando a hacer también dailies para tener un contacto directo con la gente y la verdad es que el resultado está siendo bastante bueno. Qué bueno. Has hablado de cultura, ¿no? De que al final ha sido un doble cambio, agile y digital y todo, ¿no? Adaptarnos a una nueva forma de trabajar casi a la fuerza. Y mencionabas Ujú. a tu propio equipo que digamos que son bastante jóvenes y ya estaban familiarizados, pero ¿habéis notado que esto ha sobrepasado las barreras del equipo de transformación hacia el resto de la compañía? ¿Habéis notado que esta situación ha impulsado culturalmente de alguna manera? Sí, porque es curioso, porque ya tenemos reuniones, por ejemplo, tenemos una reunión todos los días a las 8 de la mañana con el jefe y con distintas áreas, representando distintas áreas de recursos humanos, de control de gestión,
para el seguimiento de la transformación, ¿no? Y ya, por ejemplo, el de recursos humanos dice, oye, tío, que tengo que dejar que tengo una daily, ¿no? Yo escuchar eso de un tío de recursos humanos en CEPSA, no sé, en otras áreas, a mí se me viene hablando que ciertas ceremonias, o sea, no somos estrictos en la forma de cómo son esas ceremonias, evidentemente un daily que tiene que durar 10 minutos, no es lo que hacen ellos, ¿no? Pero no hay que ser talibanes de esto. Lo importante es que la gente haga cosas y que les sea útiles, ¿no? Oye, si para ellos le llaman daily a una reunión en la que hacen seguimiento diario de las cosas, pues oye, pues son daily, ¿no? Perfecto, ¿no? Claro. Y sí se nota eso. Y además nos están llamando específicamente para montar ceremonias en sus áreas de tipo Agile que les puedan ayudar, ¿no? Estamos montando una universidad digital, que ha sido también un reto transformarla de una reunión. O sea, para que hagas una idea, el nombre de la universidad es CEPSA Digital Experience, está basada en la experiencia del trabajo en los equipos, con los equipos de desarrollo. Pues ahora que sea todo remoto, pues lo complica más, pero nos ha servido para también reinventarnos. Y en esta universidad que hemos montado, que arrancamos justo cuando el kickoff fue el día 2 después de que nos fuéramos de todos a casa, pues estamos formando a más de 130 personas de la compañía, pues en todo tipo de perfiles de transformación, entre ellos los perfiles Agile de Product Owner y Scrum Master, ¿no? Entonces, todo lo que le estamos contando es lo que nos cuentan es que les está siendo muy útil para ir incorporando ya hoy cosas a su rutina diaria, ¿no? De su departamento. Fenomenal. Este proyecto que el mercado y esta situación está haciendo que los negocios incluso se replanteen muchísimo cuál debe ser su estrategia, porque cambia muchísimo la forma en la que estamos consumiendo los consumidores. ¿Eso se está afectando también internamente a la hora de replantearos proyectos que ibais a hacer de una manera y que ahora habéis tenido que repensarlos del todo? ¿O que hayáis tenido como que darle la vuelta a ello? No sé si este proyecto justo que mencionabas o Este algún otro. proyecto, este proyecto que te comento de la universidad sí hemos tenido que replantear mucho la forma en que ejecutábamos el proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, donde implica más en la parte de Agile, en la parte de Scrum Master y Product Owner, que tú eso lo conoces muy bien, Irene, las formas de la formación que se hace de Agile suele ser, oye, pues haciendo reuniones en grupo, se ponen posis en un sitio y en otro, se establecen equipos por mesas, se hablan, se hacen algún tipo de juego. Entonces, llevar eso al mundo no remoto así tal cual no iba a funcionar, ¿no? Entonces, la verdad que las personas que tenemos al mando, Beatriz y David, han tenido que reinventar algo de alguna forma, la forma en que contaban las cosas, ¿no? Entonces tienen que predicar más, tienen que contar más, utilizan tableros virtuales, utilizamos mucho una herramienta que se llama Miro, también hay otras como Mural y otras tipo que son paneles virtuales que se actualizan en tiempo real y nos sirve para emular el tema de los POSIs, por ejemplo, ¿no? Pues te vale incluso para gestionar tareas, ¿no? O sea, vale para todo, ¿no? Y entonces hemos tenido que ir adaptando ciertas cosas al mundo virtual y hay otras que hemos tenido que reinventar desde cero. O sea, ha habido actividades que yo no te las podía contar, porque no soy el experto en eso, pero han tenido que reinventar para adaptarlas para adaptarlas, para hacerlas de otra forma en el mundo virtual, ¿no? Claro. Pero la experiencia está siendo, la verdad, fabulosa. La sensación de que nada se haya parado, todo lo contrario, hay cosas que incluso hemos conseguido acelerar y la gente está dando todo. Sí, también es verdad que por desgracia para mucha gente, el estar trabajando les ayuda a no aburrirse, ¿no? Entonces, sí, ya normal, ¿no? Una situación normal, ¿eh? Nosotros ahí, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Claro, justo iba a ser un poco también mi siguiente comentario, ¿no? O reflexión, Mm-hmm. que al final esta situación está llevando también normalmente la planificación es muy experiencial, como comentábamos, que al final es muy paradójico el estar cada uno en casa cuando en Agile se fomenta mucho el que los equipos trabajen juntos y colaboren. Y luego también otra de las reflexiones era esa, ¿no? Que se está observando que las jornadas de trabajo en muchas ocasiones se están alargando muchísimo, ¿no? Sí. Porque al final
bueno, al final estamos un poco en esta situación y que si lo habíais vivido también. Sí, la jornada de trabajo ha cambiado radicalmente. Yo, por ejemplo, que tengo un peque, pues acabo de darle las clases de inglés al peque hace 5 minutos. Ahí estoy aprendiéndome la canción de los buenos días de Good Morning, ¿no? Entonces y ahora debería estar trabajando, porque tal, pero lo que hago es levantarme a las 6 de la mañana y trabajar todo lo que pueda hasta que se despierte el personaje, el pequeñín, y trabajar luego cuando puedo, cuando se duerme. Entonces, tenemos que ir a unas jornadas mucho más flexibles, sobre todo para los que tenemos peques en casa que requieren mucha atención, más flexibles oye, pues si hoy no puedes echar las horas que tienes que echar porque tienes que ir a no sé dónde y tienes que llevar al peque a no sé qué y tal, pues no pasa nada, ¿no? Y mientras el trabajo salga para adelante no hay ningún problema, hay que ser flexibles y hay que entender que no es una situación normal, ¿no? También nos damos cuenta que tenemos que adaptar muchas formas de hacer, incluso las reuniones. No podemos pasar las reuniones de como las hacíamos en físico a como las hacemos ahora, porque las reuniones ahora, no sé vuestra experiencia, y ahí lo dejo por si quieren comentarlo los oyentes, los asistentes, perdón. Nosotros tenemos la sensación de que las reuniones, al estar más cómodo sentado y ahí calentito en tu casa, pues hay muchas veces que se alargan más de lo que debieran. Y al estar también tan conectado, el grado de interrupción es mayor que antes. Yo antes, lo reconozco, me escondía por la torre de allí en CEPSA para poder trabajar y que no me vieran, ¿no? Y me escaqueaba de alguna reunión, porque claro, ahora ya es imposible, porque te llegan los mensajitos, te llega la llamada entrante, te da pena no aceptarla, ¿no? Y entonces eso sí está provocando que para las personas, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en una capa de gestión y prácticamente mi día son todos reuniones, pues no tengo menos tiempo para lo que me toca a mí hacer en persona, ¿no? Lo que tengo que hacer yo personalmente, ¿no? Entonces sí nos está cambiando. Hay una cosa de Agile que sí me gustaría comentar que nos está sirviendo mucho. Como podéis imaginar, en CEPSA el impacto que está suponiendo el COVID-19, aparte de lo personal, que oye, es una pena, pues, bueno, no vamos a entrar en este tema, el impacto económico está siendo muy fuerte, ¿no? Porque pues estamos teniendo una caída brutal en el consumo de nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, ido poder readaptar perfectamente nuestros proyectos según la necesidad de la compañía. Ahora la necesidad de la compañía es gastar menos y no importa, o sea, es más importante el dinero que el tiempo, ¿no? O sea, podemos planificar más a largo, pero gastar menos a corto, ¿no? Entonces, la flexibilidad que te permite Agile en cuanto a cómo acometemos los proyectos de forma iterativa nos permite, por ejemplo, mantener el tamaño de los proyectos en cuanto a esfuerzo, aumentar el tamaño de los sprints, reduciendo la carga mensual y pudiendo hacer proyectos con menos gente, pero durante más tiempo. Esto nos hace que en el momento instantáneo gastemos menos diariamente o mensualmente, pero no gastamos más en ese proyecto. Si tardamos más, pero como lo que importa ahora es gastar menos a corto, pues eso nos está sirviendo para poder sobrellevar mejor la ejecución de los proyectos sin tener que pararlos, ¿no? Y nos permite también replanificar a los que no hayan empezado, pues los replanificamos a Q3 y a Q4, ¿no? Entonces, eso nos está viniendo, la verdad, de cine, ¿no? La forma en la que se trabaja en Agile, tanto desde el punto de vista de desarrollo como de planificación. Totalmente. Creo que es muy interesante esta reflexión porque muchas veces cuando se piensa en Agile solamente se piensa en el propio equipo trabajando, ¿no? Y ejecutando las diferentes ceremonias, pero esa capa de gestión y sobre todo la carga en priorización y en adaptación a las realidades del mercado, en la estrategia, creo que es muy importante, ¿no? Entonces, el hecho de que efectivamente el mercado también nos fuerce a ello y que estéis haciendo esa repriorización es fundamental y cómo eso luego baja y se traduce en cómo los equipos planifican. Que muchas veces se parece que están totalmente aislados y que no hay esa conexión, ¿no? Hay una parte muy importante y es que como en cada sprint entregas valor y entregas casi producto cerrado, ¿no? Tenemos un producto, por ejemplo, que se llama CPH, que es un Data Lake para áreas de manufacturing, que es único en el mercado, estamos desarrollando para luego venderlo. Y estaba pensado en 4 releases y vamos por la segunda la vamos a acabar ahora y no vamos a continuar con la tercera hasta nuevo aviso. Pero no pasa nada porque la segunda, cuando cerremos esta segunda release, que cerramos en 2 semanas, el producto es totalmente funcional, tiene menos funcionalidad de la que tenemos pensado en el roadmap, pero es completamente funcional y podemos darle uso
de forma normal. Entonces, si lo hubiéramos ejecutado de forma tradicional, hubiera sido un producto de un desarrollo de 2 años y no si nos hubiera pillado medias, pues no tendríamos nada, no podríamos hacer nada. Pero al hacerlo de forma agile, ya tenemos desde la primera release, que fue hace 3 meses, tenemos un producto que podemos usar ya para crear producto encima, ¿no? Entonces eso la verdad es que no está viniendo de cine. Fenomenal. Bueno, muy interesante, sobre todo esta visión de la estrategia y de cómo habéis repriorizado me parece fundamental. De hecho, luego seguramente veremos muchas de las o algunas preguntas que irán sobre este tema porque yo creo que es apasionante y que es todavía el gran desconocido para muchas empresas y para muchos equipos. O sea que te llamaremos en un ratito, Miguel Ángel. Muy Muchísimas bien, gracias encantado. Gracias a por este vosotros. espacio que nos has compartido. Y vamos a dar paso ahora a Víctor Cayuela, que se va a unir aquí conmigo, que como he mencionado antes, hola Víctor, bienvenido. Víctor es Head of Brand Management Marketing de Iberia y sobre todo, por aclarar, en JTI Iberia implica Portugal, Canarias y Península, que yo creo que es importante también hacer referencia a ello y sobre todo queríamos invitaros porque lleváis también un tiempo trabajando en Agile. Además, la decisión en JTI de lanzarse hacia Agile fue una apuesta casi a todo el rojo, muy valiente y desde ahí de marketing nos tocó pues profundizar en ello, ¿no? Y fuisteis de los primeros. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros, Irene. Buenas tardes a todos los asistentes al webinar. Cuando hablamos entre el equipo y demás, ya hemos sido pioneros. La palabra que nosotros siempre usamos es la palabra pioneros en la implantación de Agile. Como bien has dicho antes, es un proyecto que se empezó desde Headquarters. Nuestros Headquarters están en Ginebra, pero que en Iberia, de alguna manera, fuimos mercado piloto, somos uno de los mercados. Y además por la idiosincrasia y la estructura propia que tiene el mercado de Iberia, tenía mucho más sentido ir a Agile en ese momento. Como bien dices, nosotros hemos pasado de unas estructuras que teníamos mercados diferenciados en Canarias, Portugal y Península, a tener un solo mercado, que es JTI Iberia, en el que, bueno, trabajamos todos en conjunto y desde el principio, que yo creo que es la gran novedad que nosotros aportamos aquí, nosotros trabajamos en remoto. Tenemos equipos localizados en Canarias, tenemos equipos localizados en Lisboa y, bueno, la verdad es que eso yo creo que nos ha ayudado mucho en esta transición a esta New Now, a esta nueva realidad en la que estamos. Efectivamente, yo creo que es muy interesante y frente a lo que nos compartía Miguel Ángel, que ha hecho referencia que empezaron estando todos en una misma mesa, ¿no? Para fomentar esa comunicación y que normalmente es lo que más predica cuando se lee el manifiesto en Agile, etcétera, pues siempre cuanto más juntos los equipos mejor porque te facilita enfrentarse a esta situación de todos en remoto, pero bueno, vosotros entonces sí que me gustaría conocer cómo todo este entrenamiento que veníais haciendo de antes, que parecía que os estabais preparando casi para esto que estamos viviendo, pues cómo lo habéis podido amortizar o aplicar y cómo os ha ayudado o incluso qué bloqueos habéis encontrado. Pues mira, la verdad es que cuando estaba escuchando a Miguel Ángel me daba muchísima envidia, ¿no? Porque parece que ellos empezaron desde la matriz, no era algo que le venía, que había decidido Headquarter, y ellos tenían bastante, por lo que he leído o por lo que he escuchado, que ahí están usando ServiceNow, están usando distintas herramientas, tienen bastante flexibilidad para eso. Nuestro caso no es tanto así, en nuestro caso JTI tiene muchísimos recursos a nivel digital, de hecho uno de los grandes activos que tiene la compañía es que tenemos en el hub de Madrid, de las oficinas de Madrid, un departamento de Global IT que da soporte a todo el mundo y es uno de los departamentos más innovadores de IT que hay en España, operando en el mercado español, y nosotros lo usamos para darle soporte a todo el mundo. Pero a nivel de herramientas sí que nos teníamos que, digamos, conformar o usar las herramientas que la compañía nos estaba sirviendo, nos estaba proveyendo en ese momento. La compañía apostó por un sistema que es Microsoft Teams, que la verdad es que a nosotros nos está funcionando muy, muy bien.
Y bueno, aunque es verdad que esas primeras reuniones, esos primeros tomas de contacto con la nueva metodología fueron presenciales, porque siempre hay un periodo de aprendizaje, la verdad es que desde el día 1 de diciembre nos lanzamos a trabajar en Agile, nos lanzamos a trabajar en Agile en remoto y bueno, la experiencia hasta ahora está siendo bastante positiva. Ayer teníamos justo una reunión de equipo en la que estábamos compartiendo todo el Agile Pool, que es el equipo que yo lidero y que forma parte de la célula Agile que tenemos dentro de JTI. Y justo lo comentábamos, que el haber trabajado desde el 1 de diciembre ya en remoto, españoles localizados en Canarias, pues nos ha facilitado mucho más toda esta transición, porque ya estamos acostumbrados, ya tenemos las herramientas de software en Miguel Ángel pues muy establecidas. Además, tenemos la complejidad añadida de que trabajamos en usos horarios distintos, que aunque solo sea una hora, parece una tontería, pero sí que impacta. No puedes poner una reunión a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana hay un compañero tuyo en Canarias o en Portugal dejando al niño o a la niña en el cole. Entonces, bueno, hemos intentado buscar y estandarizar ventanas en las que esas reuniones nos impactaran lo menos posible en nuestra manera en nuestro trabajo diario, esas dailies. Las seguimos haciendo. En este caso también tengo que coincidir bastante con Miguel Ángel. No somos tan talibanes con la metodología, más o menos hacemos que la metodología trabaje para nosotros. Hemos cogido las cosas que nosotros creemos que funcionan mejor dentro de nuestra idiosincrasia y del mismo modo que hay equipos que para ellos funcionan mucho mejor hacer 5 dailies a la semana, hay otros que prefieren hacer 3. Bueno, al final es una decisión muy consensuada dentro del equipo y son ellos los que lo tienen que, bueno, llevar a cabo. Lo que sí somos es respetuosos con la metodología y sí que seguimos todas las ceremonias. Un review para nosotros es un must, un retro para nosotros es otro must, y eso sí que no nos lo podemos saltar. Somos muy flexibles y esa flexibilidad nos ha ayudado mucho para esta transición, pero la metodología en cuanto a ceremonias sí que la intentamos seguir religiosamente. Fenomenal, muy bien. Y otra cosa que también mencionaba Miguel Ángel y me gustaría rescatar en este caso era, se terminaba hablando como de la repriorización, ¿no? O de los objetivos a nivel estratégico de cómo les estaba afectando a la hora de tomar decisiones. Y dado que en vuestro caso también, que esto todos, ¿no? Pues era también por conocer un poco el contraste de si en vuestro caso habíais tenido que repriorizar objetivos o proyectos y bueno, pues en función de eso, ¿cómo habíais reaccionado? Pues mira, más que repriorizar, el objetivo estratégico de la compañía sigue siendo el mismo. Y eso nosotros somos una empresa occidental con headquarter en Ginebra, pero tenemos una herencia oriental muy importante, por eso somos una compañía con origen japonés. De hecho, nuestras iniciales JTI son Japan Tobacco International. Y entonces el objetivo a largo plazo lo tenemos establecido y ese es nuestro objetivo, nuestro mantra estratégico. Lo que sí que nos ha ayudado muchísimo a Agile ha sido a la hora de, bueno, por las particularidades específicas que tiene el sector tabaco, ha habido actividades que a lo mejor pues, hemos tenido que no priorizar una sobre otra, pero sí adaptar o flexibilizar mucho más la implantación. Nosotros funcionamos con equipos que visitan los puntos de venta para ayudarnos en la implantación de esas actividades. Esos equipos obviamente no están visitando puntos de venta desde el día 12 de marzo aproximadamente, creo que es. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Y sí que es verdad que trabajar en Agile nos ha ayudado mucho más fácilmente a tomar esas decisiones sobre qué actividades seguíamos, qué actividades no seguíamos y cómo las priorizamos en cuanto a ejecución. Claro, fenomenal. Sí, la capacidad para adaptarnos, ¿no? Que es un poco Totalmente. lo que nos está imprimiendo esto en la forma de trabajar. Estupendo. Yo como Totalmente. última pregunta, ya te iba a preguntar también con respecto a la productividad de los equipos, ¿no? Porque igual que estamos acostumbrados a trabajar en remoto o que estáis acostumbrados a trabajar pues, con equipos deslocalizados, es verdad que quizá también marca la diferencia estar desde casa o estar en la oficina o un poco con los... pues las interrupciones que podemos tener. Entonces, bueno, también quería preguntarte sobre si este teletrabajo o el estar trabajando
desde casa, pues lo habíais notado pues, en la productividad de los equipos, en la eficiencia, en cómo trabajan. A ver, tú lo mencionabas al principio, nosotros ya empezábamos, y yo lo mencionaba también, nosotros ya empezábamos a trabajar en remoto desde el 1 de diciembre. Entonces, había una parte del proceso que ya teníamos aprendida. Pero no es lo mismo trabajar en remoto, estando en casa tranquilamente porque tus hijos están en el colegio. A Miguel Ángel le pasaría algo parecido. O estar en casa, pero sabiendo que tienes libertad para salir a comer si te apetece después, o no tienes que estar preparándote tú la comida en remoto, con todas las circunstancias que esta nueva manera de trabajar en remoto está trayendo consigo. Las primeras, yo diría 1 o 2 semanas, pues sí, se notó mucho más. La clave, creo que lo ha mencionado antes también Miguel Ángel y totalmente coincido con él. La clave es la flexibilidad. Me acuerdo perfectamente, la reunión previa que nosotros anunciáramos a los equipos que nos íbamos a trabajar desde casa, que nos fuimos antes de que se decretara todo el estado de alarma. Nosotros nos fuimos a casa el día 11 de marzo, era ya el primer día que empezábamos a trabajar desde casa, y el estado de alarma creo que se decretó el 14 o el 15, si no recuerdo mal. El mantra y el guideline principal que nos dio, en este caso mi director, fue, por favor, seamos flexibles. O sea, la situación es nueva para todos. Todos sabemos que vamos a estar en casa con pequeños. Ser lo más flexibles posible para que esto sea compaginable sin que sea un trauma ni un drama para nadie. Y desde el día 1 lo hemos hecho. Es verdad que esa flexibilidad también ha provocado que, también con Miguel Ángel, es irremediable. El que haya más flexibilidad también implica más responsabilidad. Y al final, yo creo que si confiamos en los equipos y le damos el empowerment suficiente como para que este trabajo en remoto sea lo más eficiente posible, al final pues, ellos también responden con mucha más compromiso y con mucho más dedicación en los proyectos. Y eso es un poco lo que nosotros hemos visto. Entonces, caída de productividad, no, pero no es lo mismo lo que estamos haciendo hoy a lo que hacemos cuando trabajamos en remoto, digamos, hace 2 meses. Totalmente, totalmente. Yo creo que has dicho palabras clave que deberían estar remarcadas en este webinar, ¿no? Al final, responsabilidad, compromisos, flexibilidad, son palabras que siempre se han asociado a los equipos Agile y de hecho, a nosotros que lideramos muchos proyectos de transformación, una de las primeras inquietudes es, bueno, sí, empoderamiento de los equipos, autonomía, pero también responsabilidad, ¿no? Siempre es una de las primeras dudas que surgen. Yo creo que esta situación está sacando a la luz igual que estamos viendo muchísimas muestras de solidaridad y de compañerismo en todos sitios, también estamos viendo cómo los equipos, pues al final, tienen muchísima responsabilidad y responden con mucho compromiso, ¿no? Uno de los aprendizajes de este momento. Yo creo que son las palabras clave de toda esta etapa. La primera, como bien has dicho, flexibilidad, pero obviamente esa flexibilidad requiere responsabilidad, requiere sacrificio para que ese empoderamiento sea lo más efectivo posible. De otro modo, bueno, pues estaríamos haciéndonos trampas jugando al solitario y no se trata de eso. Efectivamente. Bueno, yo creo que me has ayudado fenomenal. Esto, todos los que estén viéndolo y que estén empezando en estos primeros pasos, yo creo que les va a venir muy bien esta experiencia. Genial. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente, ¿vale? Para no irnos de tiempo, volveremos a tenerte con nosotros ahora cuando entremos a la parte de preguntas y respuestas. Y también me alegra mucho presentaros a Sara Álvarez, para los que no la conozcáis, compañera mía de Opino y compañera nuestra de Opino, basada en México, y es directora de estrategia de innovación y lidera proyectos de transformación con empresas de Latinoamérica. Nos ha parecido muy interesante traer la experiencia de Sara, sobre todo porque, como comentaba antes, estamos en un momento donde no hay fronteras, donde estamos en un mundo totalmente globalizado. Es verdad que hay países a los que llega esta situación, esta crisis, con un poquito más de retraso, y esto también da posibilidades para prepararse o para reaccionar de otra manera, ¿no?
Entonces, pues queríamos compartir mucho también cómo están viviendo las empresas en Latinoamérica Agile y toda la implementación. Sara, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Buenas tardes a Europa y buenos días desde aquí, desde Latinoamérica. Fenomenal. Bueno, pues he visto también que hay muchos compañeros, muchas empresas de Latinoamérica en el chat conectándose. O sea que yo creo que sería fenomenal que nos contaras cómo estáis viviendo, cómo veis vosotras desde allí pues, la implementación de Agile, de metodologías ágiles en empresas en Latinoamérica. Bueno, pues como dices, yo ahora mismo de hecho estoy en Ecuador, desde nuestra oficina de México cubrimos todo Latinoamérica y además estamos haciendo, nosotros en Opino somos editores en español de MIT Tech Review, de la revista de MIT para los que no lo conozcan, y estamos haciendo pues una colección de artículos acerca del estado del arte de la agilidad de las grandes compañías de América Latina, ¿no? Entonces, aparte de todos los proyectos de transformación que hacemos, pues esto nos está dando una visión pues, bastante privilegiada de adopción de Agile en Latinoamérica. Y si bien pues vemos, al igual que ahora que hemos tenido pues, a Víctor y Miguel Ángel, que ambos tenían pues, experiencias, por un lado, Miguel Ángel, ellos lo adoptaron pues, ellos, digamos, son la matriz y escogieron adoptarlo, y Víctor, implementación en Latinoamérica ocurre lo mismo. Hay muchas empresas pues internacionales, españolas bastantes, que comenzaron en Europa con la implementación de Agile y ahora pues en Latinoamérica están también haciendo su adaptación, pero también hay muchas empresas pues latinoamericanas que están pues liderando y generando pues muchas buenas prácticas en esto, ¿no? Y yo creo que algo que es bastante interesante en Latinoamérica es que pues en muchas cosas al final es un mercado mucho más dinámico, menos maduro que el que pueda haber en Europa. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con sector financiero, con bancos, y pues los retos que los tienen los bancos de aquí son cosas impensables en Europa, como bancarizar a millones de personas, ¿no? Entonces, al final, esta magnitud de los retos y al final esta ambición, los proyectos son mucho más grandes, hay mucha más ambición, pero también hay mucha más incertidumbre, ¿no? Palabra clave de Agile, hay muchos más riesgos. Y pues Agile al final también es un método de gestión de riesgos, ¿no? Nos ayuda a dividir la complejidad y nos ayuda a enfrentarnos a la incertidumbre. Entonces, pues por eso al final las empresas latinoamericanas o que están aquí adoptando Agile, yo creo que pues están aún sacándole más jugo, aún si puede, que en Europa. Totalmente. De hecho, una de las cosas que te iba a preguntar precisamente y que medio me has empezado a contestar era que es verdad que al final nosotros, o por lo menos se tiene en Europa, empezaron las empresas a implementar quizá un poquito antes estas metodologías ágiles y esta forma de trabajar en Agile que en Latinoamérica, porque lo hemos vivido mucho en los tipos de proyectos que se empezaban a hacer desde la consultora, desde la oficina de allí, frente a la oficina de aquí en España. Pero sí que quería preguntarte ¿qué cosas podían las empresas aquí en Europa aprender de las latinoamericanas, ¿no? Que han empezado con un poquito de América Latina, con un poquito más de retraso en la implantación de estas metodologías? Pues fíjate que, bueno, aparte de esto que he comentado, ¿no? Pues de la magnitud a veces de los retos o de tener proyectos pues, más grandes donde pues el uso de metodologías ágiles donde podemos pues repriorizar y también pues ir gestionando los riesgos ayuda mucho. Luego también algo que a mí me parece que es bastante interesante de América Latina es que al final, bueno, pues esta es una región que desde siempre ha convivido, como decía antes, pues con la incertidumbre. O sea, desde el punto de vista político, económico, hasta la naturaleza, ¿no? Cosas que en Europa nos suenan a películas de ciencia ficción como terremotos, huracanes, etcétera, desgraciadamente en Latinoamérica son una realidad. Y esto hace al final que pues las personas, todas las personas, pues digamos tengan pues esta mentalidad o este mindset, algo que en Agile también es crucial, de, oye, pues la incertidumbre, es un entorno cambiante, el mercado o las cosas pueden cambiar de hoy para mañana y también esta capacidad o estas ganas de adaptarse, eso es algo que yo siento que la población aquí tiene y al final eso, bueno, pues se transmite también a cómo pues gestionamos proyectos o
o a cómo las personas, bueno, pues encaran su trabajo, su día a día, ¿no? Entonces, eso yo siento que es algo que, pues que aquí en Latinoamérica, como que a lo mejor en Europa nos hemos tenido que trabajar mucho este cambio de mindset para creo, incierto y cambiante, pero a lo mejor en Europa hemos vivido una época de mucha estabilidad y los consultores de innovación teníamos que estar ahí evangelizando mucho y parecía mucha que... sensibilización, sí, efectivamente. ¿no? Parecía que éramos los agoreros hablando de no y la incertidumbre, el cambio, etcétera. Bueno, pues aquí en Latinoamérica yo creo que la gente ya lo tiene interiorizado y eso al final ayuda mucho, ¿no? Porque es algo que va muy en línea con la agilidad. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto nos da una visión también bastante global, que muchas veces pensamos solamente en nuestra situación y perdemos un poquito de vista el resto de empresas. Quizá las empresas multinacionales que tienen sedes en diferentes países lo tienen más en su día a día. Pero bueno, ya dando pie y enlazando las primeras preguntas que ahora van a volver aquí al panel a Miguel Ángel y Víctor, yo quería empezar lanzando una pregunta que he visto por aquí que me estaban haciendo y esta os lo lanzo a todos para ver quién es el valiente que me contesta. Pues una sería, estamos empezando a ver que ya, digamos que después de estas vacaciones de Semana Santa que hemos tenido hace poquito, hemos empezado a entrar en una medio situación de zona de confort, por lo menos se ha empezado a percibir en algunos sitios, ¿no? Mi pregunta es si estamos viviendo ya en este new normal después de las 4 semanas que llevamos de parón total o un poco cuál es la impresión que tenéis vosotros. A ver, ¿quién se anima? Que tenéis todos los micrófonos apagados. Víctor, tienes el micrófono en mute. Víctor, dale tus... Bueno, yo lo que quería comentar, yo es que tengo la sensación de que como esto todavía le queda un poco y yo creo que todavía la gente pues está llevándolo... O sea, yo creo que hay cierta gente que lo lleva bien, pero la acumulación de horas dentro de casa... todavía estemos en una normalidad, sino todavía seguimos en el reto de normalizar esta situación, porque por lo menos aquí en España, mínimo mes y medio nos queda todavía aquí encerrados, ¿no? Entonces, no creo que esté todo normalizado. Yo creo que la gente, por lo menos con la gente que yo hablo, lo están llevando bien. También es verdad que somos privilegiados, ¿no? Los que trabajamos en compañías como Cepsa y tal. Y los que lo pasan mal son los que viven 5 o 10 personas en casas de 50 metros cuadrados, ¿no? Entonces, lo que todavía nos queda por delante, ¿no? Claro, efectivamente. Víctor, no sé si quieres puntualizar yo algo creo que sobre ello. la palabra a estas alturas de la película es resignación. O sea, correcto. Que describiría bien, sí. A ver, estamos adaptándonos porque no nos queda otra. O sea, a mí me dicen mañana que te puedes ir a la oficina y no te digo que no creo que fuera tan contento nunca en mi vida, nunca habría pensado que iba a ir tan contento a la oficina. Lo que sí que creo que, bueno, ya hemos ido cogiendo hábitos y hemos ido cogiendo en las reuniones, hemos ido haciendo trucos de lo que nosotros vemos. Pues no llamamos a nadie a las 7 de la tarde porque no es lo más correcto, cosas así que yo creo que sí que estamos interiorizando y nos lo están haciendo más llevadero, pero yo creo que sí. No sé, los 4 que estamos en el panel ahora mismo viéndonos, si nos dicen mañana volvéis a la oficina, yo no creo que haya un día más feliz en el último mes. Sin duda. Yo un poco lo que quería comentar es que al final yo siento que, bueno, Víctor, Miguel Ángel, al final sois empresas que lleváis ya un tiempo trabajando en Agile. Lo que yo he percibido de empresas que conocemos que han estado trabajando en Agile y que no previamente a esto, es que pues aquellas empresas que ya habían estado trabajando pues con eso, equipos autónomos, multidisciplinares, trabajo distribuido, etcétera, se han podido adaptar, han llegado a esta nueva normalidad de manera mucho más rápida, ¿no? Sin embargo, luego hay otras empresas, pues empresas jerárquicas de toda la vida que no tenían ningún tipo de experiencia con trabajo colaborativo, que ojalá estuviesen en nueva normalidad. Todavía este mes están adaptándose, están pues intentando ver cómo pueden colaborar
el tema del empoderamiento, la responsabilidad todavía están llegando o trabajando esos puntos. Entonces, yo creo que aquí las empresas, se está viendo que las empresas que tenían experiencia con la agilidad han podido adaptarse y llegar a esta nueva normalidad mucho más rápido y fácil. Mira, Totalmente. yo apuntando a eso, Sara, te diría, nosotros somos departamento piloto dentro de JTI. Claro. A nosotros no nos ha costado casi nada. O sea, nos ha costado, obviamente, todos tenemos nuestros días mejores y peores y demás, pero es que hay departamentos que no habían empezado a trabajar con herramientas de remoto. O sea, que también pasa. Claro, o sea, y ayer lo comentábamos, ayer teníamos una de las reuniones que solemos tener todo el equipo Agile y decíamos, bueno, menos mal que empezamos en diciembre, porque no nos ha cogido tan de nuevas. Totalmente. Pero hay equipos que siguen trabajando como estaban trabajando hace 10 años. Víctor, a nosotros nos está pasando igual. O sea, nosotros en el área de transformación digital ha sido bastante llevadero y ha sido casi natural, ¿no? Pero en otras áreas sí es verdad que lo están sufriendo más. O sea, yo voy a reuniones, por ejemplo, hoy tenía una reunión de Capital Planning para pedir pasta básicamente para los proyectos y solo era el único que tenía la cámara activada, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, y éramos 11, creo que éramos en la reunión. Entonces, son tonterías, ¿no? Pero es importante el vídeo y ver ganar las caras a la gente, es muy importante para poder normalizar las cosas, ¿no? Pero eso todavía no está llega paulatinamente. Yo me pongo muy talibán, digo, quiero verte los rulos, o si no me voy, ¿eh? Y al final consigo que enciendan la cámara. En esta no lo he hecho porque había mucha gente, pero bueno, contigo, que no todo el mundo, no es homogéneo, ¿no? Los departamentos, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Veo que se nos ha ido un poquito el tiempo. Hay más preguntas e invito a todos los que estéis conectados a que nos dejéis las preguntas a cualquiera de nosotros a través de correos electrónicos, de LinkedIn, que nos contactéis, porque los consejos, a mí ya para cerrar, ¿qué consejos, que he visto por aquí una pregunta relacionada y para no alargarnos más, qué consejos daríais para una empresa que está iniciando ahora a trabajar en Agile, en remoto, ¿no? Que de repente vosotros que tenéis ya experiencia, aplicar viralizadores o sensibilización, contratar cursos Agile online. ¿Qué diríamos que una acción como recomendación? Para mí tener un responsable, nosotros tenemos una persona que es, ¿vale? Es decir, es una persona, aparte tiene otras funciones, pero le hemos dado el rol, que aparte hemos copiado el nombre, que se llama Smartwatch Coach, ¿no? ¿Lo vosotros, no? Smartwork, sí. Le hemos copiado el nombre, pues nos gustó el nombre y evidentemente coincidís con nosotros en que es clave tener una persona cuya función sea que las personas trabajen bien en remoto, ¿no? Y ya en Agile, ella tiene la función de que la gente que trabaja en Agile pueda trabajar en Agile en remoto, ¿no? Entonces, la persona que está trabajando para ver qué herramientas de colaboración tenemos. Hemos hecho un estudio entre las normales, ¿no? El Slack, Teams y todo esto, ¿no? Las herramientas de gestión, las herramientas de monitorización, ¿vale? Entonces, las herramientas de comunicación. Entonces, es la persona que hace que las cosas funcionen, ¿no? Y eso es clave, porque si no, si lo básico no lo tienes, empieza a desmontarse el castillo por todos lados, ¿sabes? Entonces, para mí, si yo tuviera que dar un consejo, es tener una persona con foco en eso. Coincido totalmente. Eso es fundamental. O sea, nosotros nos pasaba al principio, además trabajando en remoto y en Agile, típica reunión, llamada a Canarias, se caía la línea y decías, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, no vamos a hacerlo nunca. Entonces, yo si tuviera que dar un consejo también sería paciencia. Creo que con las nuevas metodologías muchas veces intentamos correr mucho para tener resultados lo antes posible y creo que también hay que tener un poco de paciencia y cordura también. Y un consejo para mí es algo que tiene que venir desde arriba hacia abajo. Es imposible que sea un bottom-up, tiene que ser un top-down de libro, porque si no puedes encontrar mucha resistencia en el camino, que vas a encontrarla igual, ¿eh? O sea, cualquier cambio va a tener siempre resistencia, pero si es un top-down va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil.
Yo creo que Sara está totalmente de acuerdo también porque, Sí, porque es algo que totalmente. predicamos mucho, que si ya de por sí va a haber suficientes trabas, que por lo menos que desde arriba esté todo el mundo mentalizado, alineado y con Sin ganas duda. de abordarlo, ¿no? Y de Ujú. superar los contratiempos que vayan surgiendo por el camino. Totalmente. Yo Estupendo. solo añadiría trabajar en la cultura, ¿no? Al final, empezar con el equipo directivo, alinearnos, que estén convencidos y después, pues también trabajar en la cultura. Al final es un cambio de mindset, lo decimos mucho, pero bueno, pues alinear esta parte cultural también en la empresa. Pero Yo sí, diría, por un apunte, por lo menos en mi punto de vista, nosotros dependemos directamente del consejero delegado. O sea, el jefe de mi jefe es el consejero delegado de la compañía. O sea, que tenemos ese apadrinamiento muy bien puesto, ¿no? O sea, estamos muy bien apadrinados. O sea, pero creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, no porque lo diga el CEO, por lo menos en nuestra compañía, eso va a hacer que la gente se alinee y funcione todo el mundo. O sea, somos Ojalá fuese españoles, tan ¿sabes? fácil, ¿no? Sí, claro, somos españoles. Entonces, os podría contar mil anécdotas, no voy a contar porque prefiero ser dueño de mis silencios, pero no es suficiente, ¿no? Hay que trabajar muy bien desde abajo y hacerle entender a la gente cuál es el beneficio personal incluso Justo. para ellos, para cada uno de ellos, porque es bueno para ellos, ¿no? Y es eso, coincido con Sara, la gestión del cambio es clave, y que incide principalmente en la cultura y en hacerle ver los beneficios a cada una de las personas de la compañía, ¿no? De forma individual. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que no voy a incluir más preguntas porque nos vamos de tiempo, pero además es que me parece muy buen cierre que para alguien que está empezando son las claves que se tiene que llegar. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por compartir vuestra experiencia, por abrirnos un pedacito de vuestras compañías y de vuestra casa, en este caso, para que todos los que están viéndolo y todos los que están presenciándolo pues se lleven este aprendizaje. Y bueno, y para todos los demás que os habéis conectado, muchísimas gracias por haber aguantado hasta ahora, por estar con nosotros esta tarde o esta mañana para los casos de México, Ecuador, etcétera. Y simplemente deciros que, como os decía antes, este es el segundo de una serie de webinars que os invitamos a conectaros al siguiente, que habrá uno cada jueves desde Opino. El siguiente será sobre Digital Learning, que estaremos hablando de cómo estructurar planes de formación digitales. Ya Miguel Ángel ha empezado introduciendo un poquito de la importancia de la formación y de la universidad en CEPSA, por lo tanto os animamos a apuntaros si tenéis dudas al respecto y a compartir pues un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto y que estéis todos muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao, chao.